Bienvenido amante del misterio. Hoy escucharemos historias contadas por personas como tú y como yo, que vivieron momentos que todavía no pueden olvidar. Comencemos. Tripas, buenas noches, sí. Allá Puerto Claver, Antioquia. en medio de un ventarrón. Sí, sí, señor. No, Tripas, la historia es sencilla. Hace 2 años aproximadamente mataron un señor teniente del ejército acá en el comando. La estación es una escuela improvisada, una escuela que pues por que la guerrilla tumbó hace mucho, entonces nos adecuaron acá con postales de arena y se escuchan muchas cosas. Hace presencia del Señor en los baños, en las garitas y hace 10, 20 días que llegamos para un turno en la noche nos sacudía las sillas, nos tiraba las cosas de las mesas y particularmente en las noches usted escucha cómo silban desde los árboles y se caen duro en los techos. O sea, es algo pues, que no hemos podido comprender y hasta el mismo párroco de la iglesia que queda acá al costado de la estación nos dice que se presentan y se escuchan muchas cosas en horas de la noche. Mira, en mi historia, yo tengo ya 37 años y eso me pasó cuando tenía 16 años. Ahorita pues estoy viviendo acá en Bogotá, yo soy de Bucaramanga. Mi papá nos había dejado una casa allá, ¿sí? Él se separó con mi mamá, bueno, y nos dejó una casa y compartíamos con mi hermano y mi mamá. Entonces, un día yo llegué del colegio, yo tenía 15 años, llegué del Sí. colegio y llegué muy cansada, yo estudiaba en la tarde. Y eran como las 7 de la noche y me entró un sueño, un cansancio muy fuerte. Entonces, bueno, me bañé, comí y me acosté a descansar. Cuando siento que en mi cama, en la cabecera, se sienta alguien. O sea, yo siento como cuando alguien se sienta, o sea, se hunde el colchón y yo siento eso, pero no me da miedo, o sea, no siento temor ni nada. Yo sigo durmiendo, o sea, no puedo del sueño. Cuando empiezo a ver que la habitación se llena de humo, o sea, como si se estuviera incendiando, o sea, humo, muchísimo humo. Y empiezo a ver así al frente de mi cama, sale un tipo muy grande, acuerpado, blanco. Nunca le pude ver la cara a él, jamás, nunca se la vi. Y el tipo, o sea, eso, porque pues no sé qué era, eso que salía, eh, estaba conmigo, ¿sí? O sea, teníamos pues Ok. ¿sí? Y bueno, y pasó así una noche, la segunda noche, la tercera, cuarta, quinta. Y hubo una vez que yo ya quería llegar a mi casa a descansar, yo ya quería estar con él, ¿sí? Ya llegar y verlo y que pasara todo lo que pasaba. Ahí se fue como Pero entonces obsesionando usted llega, con eso él. pasa casi, sí, sí, exacto, yo con él, o sea, ya me gustaba la compañía de él, ¿sí? Y yo, pues, yo llegaba y yo lo empezaba a ver. Y yo lo sentía cuando él se me acostaba encima. O sea, yo sentía todo lo sentía, pero nunca le vi de la nariz hacia arriba, ¿sí? Era de la nariz hacia abajo, ¿sí? Y nunca le vi las manos ni las piernas, pero sí lo sentía completo, o sea, mi cuerpo y el de él se sentían, o sea, yo sentía que él era más grande y más acuerpado, ¿sí? Entonces, una vez ya pasó casi un mes, la verdad casi un mes así en eso, me levanto al otro día, a las 7 de la mañana para ir para el colegio, y te lo Sí. juro que no fui capaz, no era capaz, me dolía muchísimo, o sea, me dolía demasiado, era algo que yo jamás he sentido un dolor así. Entonces yo le comento a mi nonita, o sea, a la abuelita, Ajá. yo le comento, yo le digo, nonita, me está pasando esto, llega un tipo, pasa esto y esto, y ella me dice, mija, eso es el diablo. Así me lo dijo de una vez. Sí. Y yo le dije, uy, no, nona, o sea, no,
no puedo creer, o sea, y me absorbía, energéticamente me absorbía muchísimo, o sea, yo vivía ojerosa, sin aliento de nada, sin ganas de hacer nada, en el colegio no quería hacer nada, yo solamente quería llegar a estar con él. Entonces ella llega ese día que yo le comento, ella me dice, váyase para el colegio, no falte a clase y vaya al colegio. Yo le dije, bueno, yo me voy para el colegio normal. Cuando llego a la casa, pues encuentro la habitación, ella le había puesto una Biblia, me dijo que le había echado agua bendita, que había puesto el ramo bendito, que había, bueno, camándulas, rosarios y todo así alrededor de la cama. Pues uno como es tan joven, uno ve eso como exagerado, ¿no? O sea, yo lo vi como exagerado, yo dije, no, pues no creo que eso sea algo como tan preocupante, dije yo, ¿no? Y entonces, bueno, me acosté a dormir esa noche no pasó nada, yo me acosté muy tranquila, tanto me acosté cuando yo voy a apagar la grabadora, ¿sí? Para ya acostarme a descansar, cuando lo veo en la esquina. Uy, pero te lo juro que jamás en mi vida, o sea, es algo horrible. Era algo, empezando, no cabía, o sea, no podía quedar como recto en la habitación. Quedaba como si estuviera como conjiva. Sí. Así, y las manos eran como te digo, como las de los, como los de los reptiles. Ya, sí, Así sí. se veía así o sea, como, es que no sé cómo explicarte, como volteadas hacia abajo, ¿sí? La nariz era una nariz impresionante, o sea, así muy puntiaguda, y se le veía el color como de la piel como quemada, como color quemado, como si estuviera quemado. Un sombrero marrón grande y un gabán. Y te lo juro que yo lo vi y lo que hizo fue, o sea, yo me desmayé, ¿sí? Pero yo sentía que o sea, que yo estaba así, dormida como paralizada, pero sentía que yo llamaba a mi abuela, ¿sí? Yo dije, yo sé que ella ahorita llega y me puede ayudar. No, o sea, no pasó nada. Al otro día, cuando yo me miro la espalda, yo me sentía como ardor, ¿sí? Tenía puros mordiscos, así, la espalda. Unos mordiscos de unos dientes chiquiticos y filosos. Así la mordía. Todo eso. Y yo decía, no, esto no es normal. Y bueno, y de ahí en la casa siguieron pasando cosas. Mi abuela decía que el diablo se aparecía en mi casa. O sea, y era literal, o sea, sí pasaban cosas. Se sentía olor a azufre, se sentían cosas, o sea, era algo impresionante. Yo sentía pasos, sentía voces, a veces sentía gritos en mis oídos. Y nunca he podido tener así como una pareja, como una persona estable. Porque ellos dicen que sienten que alguien les habla, que les dice váyase, que o sea, les habla cosas. Y Mo- pues esa es mi historia, ¿no? Mónica, Pues eso sería lo que... yo le hago una pregunta porque, Dime. o sea, uno oye la historia y qué fuerte, pero quisiera entender mejor Sí. cómo es posible que uno se acostumbre o le parezca placentero tener relaciones con un espanto. O sea, Exacto. o sea, ¿cómo? Yo Porque también. uno dice, no, yo no, ¿cómo va a disfrutar eso? Uno le asusta, uno sale corriendo de Sí. sentir a alguien en la cama. ¿Cómo usted empezó a Exacto, o sentir sea, placer? uno- Que lo dice, hasta ya quería llegar del trabajo para tener relaciones con Sí. el espanto. O sea, ¿cómo es eso? Exacto, o sea, yo me sentía bien con él, o sea, o sea, como te digo, cuando él llegó la primera noche que yo sentí que mi colchón alguien se sentó, que se hunde, o sea, que tú sientes que sí, se hunde, yo no sentí miedo. Y en ese tiempo que yo dijera, bueno, de pronto fue alguien que vino aquí a mirarme, o sea, no porque solamente era mi abuelita y yo que vivíamos en ese tiempo. Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides apoyarnos con un like y seguirnos para futuras historias. Mamá y mi hermano se habían ido a vivir a otro pueblo, ¿sí? Y yo me había quedado con ella sola en la casa. Pero mira que solo pasaba de una parte de la casa él. O sea, cuando él llegaba, la casa olía como a, como a chivo, como a azufre, pero no pasaba de una parte hacia la otra.
O sea, donde dormía mi abuelita, él nunca llegó a pasar. Siempre era como al lado hacia mí, siempre, siempre. Amanecía mordida, amanecía dolorida, y días que no me podía caminar, o sea, no podía, literal no podía. Ahí ya sentí miedo, porque yo dije, esto ya no es normal, esto ya es como raro. O sea, sentir uno, o sea, eso, sí me entiende, ese dolor que yo sentí. Y a mí me dio miedo porque yo dije, pues esto no es normal, porque yo sé que él no es una persona, yo sé que es algo que está llegando como a mí todas las noches, pero no entendía tampoco nada y nunca busqué ayuda, lo único que le conté fue a mi abuela. Hoy en día, Mónica, ¿se protege de alguna manera? ¿Alguna recomendación de su abuelo? Algo para evitar, como ella decía, que el diablo, si es que es el diablo. Yo digo que sí era, porque lo que yo vi cuando ella hizo todo eso en la vida, y él no pasó de un lado, o sea, él no se movía, ¿sí me entiende? Sí. Él no se movía porque pues el tipo, o sea, esa cosa quedó ahí y me miraba, o sea, me miraba y yo lo veía, o sea, es que yo lo veía, o sea, era algo, se le veía el sombrero, el gabán, yo le veía el gabán, le daba, era largo el gabán, larguísimo, las manos así como los, ay, ¿cómo le digo? Así como pegadas al cuerpo, ¿sí? Sí, sí, sí. Como pegadas así y hacia abajo, como así, como garras, como, uy, horrible. Y la nariz, no se me olvida nunca la nariz. Una nariz muy inmensa, muy grande, grandísima. Pero los ojos no se los veía. El sombrero le tapaba los ojos. Lo único que le veía era lo que yo veía en el sueño, de la nariz hacia abajo. O sea, la nariz de él se transformó en otra cosa. O sea, una cosa grandísima y como quemada. La piel era como un marrón quemado, como si estuviera quemado. A ver, yo tengo dos historias. Una de ellas fue hace bastante. Kevin estaba cumpliendo 3 añitos y se lo celebramos en una casa que pues nos prestaron porque nosotros vivíamos era en un barrio que era como montañoso, o sea, acá en Bucaramanga, sí, en La Joya, pero dentro de La Joya hay un barrio que se llama Pantano. Está el uno, el 2 y el 3, pero es en la parte boscosa, como en la parte de abajo. Entonces, ahí eran puros ranchitos. Entonces, cuando terminó los cumpleaños de Kevin, yo llevé la caja grande de los regalos. La colocamos dentro de la habitación y yo me puse en la parte de abajo de la cocina a cocinar y hacer la comida, y el papá de él quedó ahí en la partecita de la sala viendo televisión. Cuando nosotros escuchábamos que el niño hablaba y hablaba y hablaba, y yo me asomé a ver si era con el papá hablando, y el papá también se asomó también asombrado y vimos que no. Entonces yo me subí y me asomé y le dije, mi amor, ¿con quién habla? Entonces llegó y me dijo, con él, con mi amigo. Entonces yo llegué y le dije, sí, ¿dónde está su amigo? Y dijo, mírenlo, mami, está ahí, acá sentado al lado mío. Entonces yo llegué y le dije, ok. El papá de Kevin quedó, mejor dicho, súper asustado. Yo lo miré y pues yo en ese entonces asistía a la cruzada estudiantil. Entonces yo ya sabía más o menos qué tenía que hacer en ese momento, ¿no? O sea, tener calma, tener serenidad y saber llevar las cosas. Resulta de que, bueno, Kevin llegó y me dijo, mami, me metes dentro de la caja con todos mis juguetes. Entonces yo llegué y le dije, sí, claro, mi amor, y yo lo alcé y lo metí dentro de la caja porque era una caja muy grande. Entonces llegó Kevin y dijo, mami, que si lo pueden meter a él también. Entonces yo llegué y le dije, ¿dónde está él? Dijo, pues mírelo, ahí parado al lado suyo. Entonces yo llegué y le dije, bueno, listo, mi amor. Entonces yo cogí a Kevin, al niño supuestamente, Sí. lo hice que lo alzaba y lo metí entre la caja. Entonces, cuando yo llegué y le dije, ya, entonces llegó y dijo, sí, sí, está acá sentado al lado mío. Entonces yo llegué y le dije, ok, entonces me va a poner cuidado lo que le voy a decir. En el nombre de Cristo Jesús, usted no tiene absolutamente nada, nada que estar haciendo acá porque usted no pertenece ya a este mundo. Sea quien sea, me hace el favor y se va y no vuelve más por acá porque nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Entonces yo hice que lo alzaba, o sea, literal para que Kevin se diera cuenta que yo sí lo estaba alzando. Hice que lo alzaba y lo sacaba de la caja y le dije, se va en el nombre de Cristo Jesús, se va de
de esta casa porque usted no tiene absolutamente ya nada que estar haciendo acá, usted no es de este mundo, por acá no vuelva más y mejor dicho, pero fue algo terrible, terrible, o sea, después ya como que cuando yo le pregunté al niño, le dije, papi, ¿ya se fue? Me dijo, sí, mami, ya se fue porque usted hizo que mi amigo se fuera. Entonces yo llegué y le dije esto, le dije, claro, mi amor, porque no es de ese mundo. Obviamente yo empecé a explicarle a él que si de pronto, porque como eso era una parte donde era puro monte, donde Sí. nosotros teníamos el ranchito en ese entonces, era puro monte, entonces yo llegué y le dije, papi, la próxima vez que usted lo vea, él lo convide a jugar o a que se vayan a esconder detrás de los árboles o algo, eso no lo haga porque él no es bueno. Ese niño no es bueno, ese niño tiene que irse con los papás de él, por donde, mejor dicho, empecé a explicarle al niño y un montón de cosas ahí, pero bueno, ya. Y pues son muchas cosas las que a mí me pasaron. Y tengo otra historia, pues si de pronto la puedo contar. De una vez, por favor. Resulta de que hace varios años ya, pues Kevin no había nacido en ese entonces. Yo asistía mucho o sea, asistía mucho no. Era muy popular una como especie de una tabernita que la llamaban Llamarada por los lados del centro Ok. de Bucaramanga. Resulta de que yo fui con una amiga, porque ella me dijo, vamos a tomarnos unas cervecitas allá. Entonces yo llegué y le dije, pero es que a mí me han dicho que eso es muy peligroso, que eso ahí entra como mucha persona viciosa y todo ese cuento. Entonces ella me dijo, no, vamos, yo he ido allá y no, allá no, o sea, cada cual va en su cuento. Yo le dije, listo, vamos. Entonces yo me entré con ella. Ya habíamos tomado varias cervecitas cuando estábamos nosotras las dos sentadas en una mesa y en la parte de la barra había un hombre, no era muy de edad ni tampoco era muy niño, no tenía por ahí como que unos 25, entre 25 y 30 años. Ujú. Muy simpático, vestido de blanco, iba todo de blanco. Él nos miraba y pues en una de esas él me dijo, ¿bailamos? Entonces yo llegué y le dije, sí. Entonces yo empecé a bailar con él, bailé como 2, 3 discos con él. Sí. Él no me hablaba nada después de que salimos a bailar, él no me hablaba absolutamente nada, solamente nos miraba y listo. Entonces yo llegué y en un viaje ya terminamos de bailar y gracias. Y me dirigí hacia el baño. Yo fui al baño con mi amiga y cuando salimos, le dije al muchacho que estaba ahí en la barra, llegué y le dije, hágame un favor, el muchacho que estaba acá, dijo, ¿cuál muchacho? Y un muchacho que estaba vestido todo de blanco, él estaba acá. Dijo, no, aquí no ha habido nadie. ¿Así? No, nadie. Yo llegué y le decía, hace un momento él estaba acá, incluso él duró aquí casi una hora. Pero ahorita él todo el tiempo estuvo aquí en la barra. Entonces yo dijo, no, para nada, aquí no ha habido nadie así como usted lo describe. Nosotras nos bajamos las escaleras porque eso era un segundo piso. Nos bajamos y le preguntamos al celador, hágame un favor, usted no vio salir un muchacho vestido todo de blanco y todo eso. Dijo, no ha salido nadie. Todos los que han entrado, pero salir no ha salido nadie. Bueno, así pasó y yo me quedé mirando a ella y nosotras todas confundidas, pero ¿y entonces quién era? ¿Quién era? Bueno, de igual forma, nosotros nos fuimos, cada una para su casa, y como a los 2 días, donde yo vivía y trabajaba, volteo yo a mirar hacia la calle, porque era un portón, era en un garaje, y yo volteo a mirar hacia la calle y yo lo veo parado hacia el frente. Cuando yo lo vi parado hacia el frente, yo de una vez, o sea, yo quedé pálida, porque yo dije, Dios mío, yo nunca crucé palabras con ese muchacho, nunca le dije yo dónde trabajaba, dónde vivía yo, y él estaba allá. Entonces llegué y le dije esto a mi amiga, le dije yo, apareció el muchacho. Entonces llegó y dijo, ¿en serio? Yo llegué y le dije, sí, estaba allá parado mirando hacia acá, hacia adentro. Entonces ella me decía, no puedo creerlo, si es que él no sabe, nosotros nunca hablamos con él.
Entonces ella llegó y me dijo a mí, Olga, Dios mío, ¿y ese quién es? Yo llegué y le dije, no sé, pero me asusta, o sea, me asusta ese muchacho, nadie lo vio, las únicas que lo vimos fuimos nosotras dos. Nunca le dijimos a él dónde vivíamos, dónde trabajábamos, absolutamente nada, y él apareció al frente de donde yo trabajaba. Y al otro día me dice el señor de que nos tenía alquilado ahí, vino a buscarla a un muchacho. Entonces yo llegué y le dije, un muchacho, dijo sí, y me lo describió tal cual era. Entonces yo llegué y le dije, ¿qué dijo? Dijo, no, solamente llegó y dijo, hágame un favor, dígale que la vino a buscar Pedro José. Ese fue el nombre que él dio, Pedro José. Pedro José, pero tal cual el señor me lo describió a mí, ese era el muchacho. A la próxima semana nosotros volvimos a ir a ese establecimiento a ver si de pronto lo volvíamos a ver. Resulta que no, nos entablamos una conversación con unas muchachas que fueron también allá y ellas contaron exactamente lo mismo, y pues ahí fue donde empezaron a decir que no, que siempre iba allá y desaparecía, que nadie más lo veía, éramos solamente una que otra mujer la que lo veíamos, nos sacaba a bailar, bailaba. Pero venga, le hago una pregunta y o sea que cuando, en su caso también, cuando bailó con él, ¿usted la veían bailar era sola o qué? No, o sea, mi amiga y yo sí lo veíamos a él. No, pero usted bailó con él. Exactamente. Por eso. Entonces mi pregunta es esa. Usted bailando en la discoteca con él, ¿los demás clientes la veían a usted como loquita bailando sola en la pista? Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides apoyarnos con un like y seguirnos para futuras historias. Pues yo me imagino, porque cuando yo me acerqué a la barra a preguntarle al señor que estaba en la barra que si lo había visto, nadie lo vio. En el celador nadie vio a esa persona, o sea... Claro, se voy, o sea, usted si bailó con él, no sé, salsa, merengue, lo que sea, la gente que está diría, señora está borracha porque mire, la está bailando sola y salsa como una loca como usted era con alguien, claro. Exactamente, claro, yo creo que sí decían eso, o sea, se imaginaban eso y decían eso. Y la única que sí me veía era mi amiga, ella sí lo veía tal cual yo lo veía a él. Después yo no volví nunca más a ir por allá porque pues ya la otra muchacha que también me dijo eso a mí decía, yo fui la única que lo vi, nadie más lo vio. Dijo no, entonces pues como acá en Bucaramanga, en la discoteca esta de Tropicana también, decían, ¿no? Que se aparecía mucho el diablo, que él, mejor dicho, hacía tal cual más o menos estas cosas que hizo este muchacho ahí en esa discoteca llamada, se llamaba así, Llamarada. ¿Ustedes a qué conclusión llegan? Esta historia es muy famosa y la relacionan mucho con el diablo. Ese hombre de blanco para ustedes al final, hoy en día, ¿quién era? Pues yo no sé, la verdad yo no sé, pero para nomás verlo nosotros y nunca más volverlo a ver, nunca que nadie más volvió a saber de él ni nada de eso, pues a mí la verdad me causó miedo. A mí me causó miedo para que esté en un sitio de esos, porque se veía de todo. Yo la verdad era la primera vez que entraba a ese sitio, se veía de todo allá. Entonces pues no creo que sería nadie bueno, ¿no? Para estar metido en ese sitio. Muy bien, pues miren esta historia. ¿Será que bailó con el diablo? ¿Quién era ese hombre? Y de tripas, pues bueno, mi historia es básicamente, yo la llamaría como que fui testigo de una falla de la realidad. Es algo supremamente extraño que me pasó a mí y a mi papá. Nosotros en época de pandemia vivíamos en un pueblito en el Huila y nosotros éramos agricultores, nosotros sembrábamos arroz. Y todos los días nos íbamos al lote a despalillarlo, a limpiar la maleza, bueno, a hacer los quehaceres del campo, ¿no? Sí. Entonces, íbamos por el lado de una acequia en la moto y nosotros, cuando íbamos pasando debajo de un árbol grandísimo, que era como un palo de mangos, había como un charco de agua debajo de ese árbol. Y era muy extraño porque esos días no había llovido absolutamente nada y la carretera estaba toda polvorienta. Entonces, pues, a mi papá también se dio cuenta y yo le dije, papi, allá hay un charco de agua, pero no ha llovido, qué raro. Sí. Nosotros nos devolvimos porque yo le dije a mi papá, no, pa, devuélvase porque es como raro. Nos devolvimos y miramos arriba en las ramas y
Tripas, no me lo va a creer, pero había como 3 ramas que estaban cubiertas de hielo alrededor. O sea, Ok. como hielo de la nevera, literal. Sí. Y cuando nosotros nos bajamos de la moto, pues a mí me dio por tocar el agua, o sea, para saber qué era. Y era literal frío como si fuera de la nevera. Literal. Y yo a mi papá le dije, no, para esto, venga, tome fotos. Y mi papá sacó el celular de él y le tomó fotos a la rama. Y después nosotros con las peinillas intentamos bajar una rama, pero estaba demasiado alta. Pero de venida, cuando ya habíamos almorzado y ya veníamos para el lote, había pasado un camión y se había llevado las ramas por delante y se había caído la rama y alcanzamos a ver que tenía un poquito de hielo las ramas que se habían caído. Y yo lo toqué y literal era frío como el hielo. Y pues en ese pueblo o sea, estamos hablando de 35, 33 grados Algo centígrados. imposible. Exacto, es muy caliente. Y incluso yo le escribí a mi papá para que me enviara las fotos, Tripas, porque sí me gustaría que usted viera las fotos. Sí. Se ve como si fuera un pedazo de hielo atravesado en la rama. Es algo muy, muy extraño y yo creo que es una falla en la realidad porque es totalmente ilógico. Oiga, chévere, si logran todas las fotos, se las recomiendo al correo nuestro, elcartel@lamega.com.co. Chévere verlas. Muy bien, Tripas, muchas gracias oyéndolo. Bueno, Estoy me pasando la noche oyendo sus historias. Bueno, mi hermano, Bueno, muchas gracias. Tripas, yo Vamos. vivo en la ciudad de Cúcuta y resulta que hace varios años yo trabajaba en un hotel muy reconocido de aquí de la ciudad. Entonces me tocaba estar pendiente pues de los salones, de los meseros y los eventos. Ya. Esa noche los muchachos habían acomodado un salón, habían recogido todo y había una puerta en la parte externa donde guardaban todo el material. Ya ellos se habían ido, yo ya había estado haciendo la planilla de pago, normal. Estaba ya apagando luces, cerrando puertas, cuando oigo que mueven las sillas, pero las sillas estaban recogidas en la parte de atrás. Y Sí. yo, algo pasó. Entonces, listo, prendo luces, abro salón, voy hasta el lugar donde estaban las sillas acomodadas, abro la puerta y las sillas acomodadas. Miente. Algo extraño, algo raro. Vuelvo y cierro, salgo, apago, cierro otra vez la puerta, apago luz, me volteo, comienzo a bajar la escalera y vuelvo y oigo, pero esta vez oigo que las sillas las golpean contra la puerta y se caen. Y yo, ala, esto está raro. Ujú. Me devuelvo, prendo luces, abro puertas, ingreso al salón, abro la otra puerta y las sillas acomodadas. Yo, no, pero... O sea, usted solamente Entonces, escuchaba nosotros el ruido como que movieran todo, pero a la hora de revisar todo estaba en orden. Normal, sí. Entonces a nosotros nos daban un radio de comunicaciones para podernos comunicar con el personal de seguridad y con el de recepción. Ujú. Entonces le digo al vigilante de turno que estaba en la garita donde ingresan los carros, venga, viejo, hágame un favor, cambia el canal número tal, número 3. ¿No? Cambio. Digo, marica, súbase que aquí pasa algo raro, aquí se nos están metiendo. Dice, listo, yo voy para allá. Y era de esos tipos salidos del ejército que se cree Rambo. Y bueno, en un 2x3 el hombre llegó al salón y me dice, ¿qué pasa? Le digo, no, es que estoy oyendo que están moviendo las sillas. Ingresa conmigo, ingresa él al cuarto, mira, y nada, me dice, no, pero las sillas están acomodadas, están normal. Un cuarto donde había 1000 sillas. Listo. Cerramos, salimos del salón, apagamos luces, vamos bajando y vuelven esta vez. Pero esta vez se siente que avientan un grupo grande de sillas y golpean. Este tipo abre el salón con la linterna, yo prendo las luces, cuando él llega allá abre el cuarto donde están las sillas, otra vez esa vaina lo hicimos, y las sillas acomodadas. Oiga, sí, es raro. Bueno, cerramos, nos damos 3 pasos y nos agarran la puerta cuando alguien abre la mano, la palma, y golpea la puerta como 3 veces. Sí. Mira, en ese momento me pongo grifo de volver a recordar lo que pasó. Nos miramos. Uy, hermano, ¿sabe qué? Vámonos de aquí una vez. Con el tiempo nos enteramos que en la construcción del hotel hubieron varias personas que fallecieron. Ok. Inclusive cuando yo estaba laborando, hubo una persona pues que tuvo un deceso
Estaba la persona alcoholizada y se cayó de unas escaleras, tuvo un deceso. Y asumimos a que era eso, que eran esos espíritus de pronto penando o vagando ahí en el establecimiento. Oiga, ¿y pudieron de pronto revisar cámaras, alguna cosa o nunca nada? Revisamos cámaras y resulta que se ve, lo único que podíamos ver era el par de locos corriendo a abrir la puerta. O sea, no se veía nada más ustedes. No, o sea, no se veía más nada. fue una actividad Las- paranormal, digamos, auditiva. Que mucha gente Sí, dice de pero es que oír lo- cosas, pero no se movía nada ni pasaba nada. Nada. Mire, y lo peor es que se miraba donde están las sillas acomodaditas, sin que nadie las tocara, no había movimiento, sino el par de locos abriendo la puerta, mirando, volviendo a cerrar, volviendo a abrir. Nosotros no, está raro. No, ni más. Uy, en ese hotel pasaban unas cosas, les escondían a uno las cosas. Yo me acuerdo el primer día que llegué, por la primiparada, uno dice, ese hotel, aquí en Cúcuta lo conocen porque tiene gallera en el último piso. ¿Y a los huéspedes también les pasaban cosas o era más como a los empleados? Sí, a los huéspedes llegaban y a veces llamaban, venga, es que yo llamé, digamos, al restaurante y me dijeron que ya me subían el room service. Ajá. Pero es que el room service va hasta las 10 de la noche, son las 11, o sea, ¿quién me contestó? No, pues yo marqué, ella me respondió. ¿Y quién le respondió? No, una señorita. Y yo, hombre, el único que hay es el auditor que está en recepción y Sí. yo que estoy en un evento, no hay más nadie. Y la gente, no, sí, me respondió nada, porque era en un momento que uno quedaba como personal de confianza, entonces tenía el acceso a toda la información de los huéspedes. Pero no, hermano, allá pasaban unas cosas, unos chascos y uno se quedaba como condorito plop. ¿Y el hotel, Una ¿y el vez- hotel sigue funcionando? Claro, esa vaina es reconocida aquí en Cúcuta. Toca ir a dormir allá. Seguramente también estaba allá, pero no me ha pasado nada. De pronto se ha quedado allá. Tripas, muchas gracias. Tengo más historias, pero un día esto me conecto y me comento unas de mi abuela y de mi papá que les ha pasado. Buenas noches, viejo Tripas, de la ciudad de Cúcuta. Le De- cuento que toda la vida lo he escuchado yo. Ah, bacano, mire, otra es Cúcuta, qué bueno. ¿Qué le pasó a usted? Pues tengo dos historias así rápido. Cuente. La primera es cuando yo era muy niño, era demasiado, o sea, tenía por ahí como unos 6 años, 7 años. Yo me acuerdo, estaban discutiendo con mis primos, ¿no? Estábamos reunidos todos los primos, estábamos discutiendo, ¿no? Que, ay, yo le mando a Goku, no, yo le mando a Yu-Gi-Oh, yo le mando tal. Y en eso, pues yo me paro, ¿no? Y le digo, pues yo le mando al diablo, que es el dueño de todo y tal. Y, ay, se acabó la discusión y tal, yo gané. Y pues ahí pasó eso, ¿no? Entonces, ese día, al otro día, en la madrugada, mi mamá se levantaba muy temprano y pues ella se fue temprano a madrugada, a trabajar. Y yo siento como que me alzan las tablas de la cama. Mi tiemblito contando la historia que me acuerdo. Me alzan las tablas de la cama así como si algo me... Y yo, mi nonita, me están alzando las tablas de la cama y tal, no sé qué y tal. Muy pendiente que su mamá esta mañana vio como una culebra y tal. Y yo, no, pues, ¿quién me alza las tablas de la cama? No, una culebra y tal. Y entonces yo me monto encima de mi hermana, que yo dormía con mi hermana, y a los dos nos alzan. Entonces mi nonita se levanta y se va para la cama de nosotros, y nos levanta y nos arrodillamos a orar. Y ya eso es de la historia. Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides apoyarnos con un like y seguirnos para futuras historias. Que me parece como que, pues, Pero mire Nada. que historia antes de que cuente la otra, a mucha gente le pasa. Mucha gente dice que así entre juego y juego, cuando invocan al diablo o cuando la mamá le decía a uno, ay, siga molestando y se le aparece el diablo, se aparecía. O sea, así de sencillo. Sin hacer rituales, sin hacer nada, mucha gente cree en eso. Que cuando dicen, lo va a molestar el diablo, le van a dar las patas, pasan esas cosas. El por qué no sabemos, como le pasó a usted que mencionó al diablo para ganarle a Dragon Ball y se le terminó apareciendo. ¿Y la otra cuál es? la otra, me pasó último. Yo vivía pues por los lados del Trigal, ahora vivo para el municipio de Los Patios, que es algo retirado. Bueno, yo soy tatuador, yo soy artista, sí, yo dibujo, en fin, muraleo, en fin. Dado caso es que un amigo me llamó que le hiciera un tatuaje al papá. Entonces el papá quería que le hiciera la cruz de Caravaca. Pues yo la hice.
normal, pues saqué el diseño y se la hice. Y entonces al otro día, cuando eso 3 de la mañana, me da como la parálisis del sueño y entro un bucle, como que yo soy un artista reconocido en el mundo, entonces voy de viaje en viaje, ¿qué haciendo? No sé, pintando, no sé, yo un artista reconocido. Y me quedo en una estación de tren, con las maletas y todo, de pinturas y todo, lienzos. Entonces, yo miro para todos lados y me veo solo, botado en la estación de tren. Entonces, yo buscando así salía para todos lados y le preguntaba a la gente, hey, ¿yo dónde estoy y tal? Y la gente se reía, posible, o sea, como que la estrella reconocía más a quién es y tal. Y yo como que todo el mundo se reía de mí hasta que una señora, venga, discúlpenme, ayúdenme a salir y tal, porque la otra vez que yo miraba para todos lados y entre más tiempo corría, se me llevaban mis cosas, la gente se robaba mis cosas, entonces eso me preocupaba más. Entonces cuando me encuentro esta señora, la señora me dice, muchacho, imposible, usted sabe dónde está, lo que pasa es que no quiere verlo. Yo tengo un problema de drogas y pilla, entonces yo lo relaciono con eso, ¿no? Entonces la señora me dice como que despierte, salga donde está, mire dónde está y despierte, sí, haga algo. Y yo cuando despierto, como le digo, era como la parálisis de sueño, entonces me despierto y analizo para todo alrededor y veo que estoy en mi cuarto, tan durmiendo, y me vienen las lágrimas, me vienen llanto, porque no sabía qué hacer ni dónde estaba ni nada. Entonces yo cuando estaba atrapado pensaba mucho en mi mamá, que no quería, quería volver a verla y no sabía cómo volver a verla. Pues cuando me levanto a llorar, yo salí por la habitación de mi mamá y la abracé y le conté lo que estaba pasando y me dijo, sí, mijo, para que analice lo que está pasando en su vida y tal. Y al otro día fui por mi parcero y le conté el visaje al Cucho. Y el Cucho me dijo, mijo, es que yo soy de un visaje como masones o algo así, que a los santeros y todo eso, y por eso yo me hice esa cruz y tal, vamos a hacer una oración y tal. Hicimos una oración y tal, pues la verdad yo no creí mucho en eso, pero me pasó eso. Buenas noches, Tripas, ¿cómo está? Bien, gracias, bienvenido. Bueno, pues casualidad también soy de Cúcuta. En este momento pues estoy trabajandito ahí, pero bueno, mi historia es muy cortica. Algo que le pasó fue a mi hermana cuando ella pues era pequeña, tenía 5 años. Ella estaba enfermita en la casa, estaba en la cama acostada y de frente a la cama ella tenía una nevera y al lado la vaina del televisor con sus jugueticos y sus muñequitas y su vaina. Entonces ella vio que detrás de la nevera salieron 2 niños. Ella estaba enfermita, ella estaba ahí en la cama tirada. Salieron 2 niños y los niños, pero ella dice que eran unos niños pequeños, que eran más pequeños que ella. Y empezó a jugar con los muñequitos, con los jugueticos de ella, con las muñequitas y eso. Y ella pues se le hizo extraño y los niños, ella decía que los niños lo llamaban con la mano, le decía que venga, le decía. Ella pues de pronto se asustó porque no los conocía, no sabía qué era y llamó a mi mamá, gritó, mamá. Entonces mi mamá pues salió, pues se vino a ver qué lo pasaba y apenas los duendes escucharon que venía mamá y que se metieron por donde ellos salieron, pero antes de meterse detrás de la nevera agarraron una muñequita. Una muñequita, pues ella se acuerda mucho de esa muñequita porque casualidad es con la que más jugaba ella. Sí. Da la casualidad y el chiste de todo, pues el paranormal es que esa muñequita, ellos se metieron detrás de la nevera, jamás se volvieron a aparecer, jamás. O sea, mi mamá cuando llegó, ¿qué pasó, hija? Yo vi unos niños que están detrás de la nevera, se metieron, allá están, búsquelo. Mi mamá se fue a mirar, no había nada. Pero lo más paranormal es que la muñequita jamás apareció, nunca más apareció y es con la muñequita que más jugaba ella. Esa era mi historia, lo escucho mucho. Hola Ani, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, bienvenida. ¿Qué sucedió?
Bueno, una historia de hace muchísimos años, hace aproximadamente 28 años. Ujú. Viví en Tuluá. En ese momento yo vivía en Tuluá, Sí. Valle. Era una casa pues súper grande, antigua. Eh, y nada, la cosa empezó fue que siempre he sido como sensible y han pasado cositas. Entonces no es que de una que porque se movió algo uno se asusta, pero eso sí fue algo que fue larga la historia. Fueron varios meses de sustos. ¿Qué empezó a hacer? Empezó a, digamos, abría el grifo, lo cerraba, lo abría. Yo abría la llave digamos, yo estaba en la sala y abría la llave de la cocina, entonces yo iba y, ¿pero qué pasó acá? Eh, Prendía el televisor, lo apagaba, y eso fue al principio como ruidos, movimientos. Ya luego empezó como a tocarme, ¿no? Así se sentía que me jalaba la blusa por un lado. Mucha gente, pues primero, pues, uno comentándole a los conocidos que no, que sí, que un fantasma seguro, que no sé qué, pero él ya empezó a dejarse ver la sombra y era una cosa pequeña. O sea, eso era como pequeña, como 50 centímetros se veía la sombra, lo que se movía, lo que se corría. Yo veía que se movía, pero yo nunca llegué a ver facciones ni nada, sino una sombra. Él me cogía el cabello, yo tenía cabello negro, largo por la cintura y tenía una bebé de meses de nacida, mi hija. Entonces él me cogía el cabello en la noche y me hacía unos enredos. Dicen que trenzas hacen los duendes, pero no eran trenzas, eran unos como rasta. Ujú. Era un mechón de pelo totalmente enredado que yo casi al otro día no podía quitar el enredo. Entonces pues el susto era terrible. Ya yo dije, ya me acostaba yo en la noche otra vez, ay Dios mío, vamos a ver qué va a hacer. Y yo cogía todo mi cabello a un lado y para que no me hiciera más enredos y más eso, entonces ¿qué hacía? Me hacía como piojito. Él me abría el cabello en el cuero cabelloso, se sentían ya los dedos de él como moviéndome el cabello, y pues obvio yo me levantaba gritando, el susto, que agua bendita, que un poco de cosas. Eso, lo que te digo, fue aproximadamente 8 meses. Fue un padre de confianza a la casa que supuestamente a bendecirla. Sí. Me recomendaban espiritistas, todo eso, porque pues que supuestamente era un ente, que era algo malo, que bueno. Ya la cosa se puso terrible, fue porque, o sea, primero era solo yo quien lo veía, quien lo sentía, pero ya las personas como el papá de mi hija y la persona que me ayudaba con los oficios también empezaron a ser testigos de cada suceso de cada día, porque cada día había algo nuevo, cada día cogía como más fuerza. Él tiraba unas piedritas dentro de la casa que era imposible que alguien las tirara de la calle, o sea, me las tiraba enfrente de mi habitación y se recogían al otro día. Las piedritas eran como cemento en bolitas. Sí. Y bueno, terrible. Ya lo último, al papá de mi hija llegó a jalarle la sábana y él dijo que sintió que lo empujó. O sea, eso fue terrible. O sea, todo el mundo estaba en shock, ya de nervios, ya no teníamos vida, no se podía entregar esa casa por una cuestión de un contrato, que yo no sé qué. Bueno, no era fácil. Entonces, ¿qué pasó? Lo terrible, 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 como tratando de resumir un poco, fue que mi hija aún no caminaba. Entonces, varias veces ella tenía su habitación al ladito de la mía, y su cuna, y sus cosas bien bonitas, y su toldillo y todo. Entonces, una de las veces que ella se levanta gritando en la madrugada, y yo corro a la habitación, prendo la luz y no la veo en la cuna, pero la escucho. Y mi niña llorando, y estaba debajo de la cama, envuelta en el toldillo. Él la sacó y la dejó debajo de la cama. Entonces eso fue terrible. Eso fue una de las veces que al otro día pues se trajo el padre, y que agua bendita y un poco de oraciones y cosas. Él dijo que eso estaba ya muy, 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 muy delicado, que recomendaba, uno, que no fuéramos de la casa, y dos, que bautizáramos la niña de carácter urgente. El bautizo, yo soy de Bucaramanga, estaba viviendo en el Valle, entonces iba a ser mi hermana la madrina, entonces no, como que tan inmediato no lo podíamos hacer, entonces tratando de que estuviéramos cerca a la familia. Esperamos otros meses, en esos meses volvió y la sacó, pero ya la metió dentro del closet.
si mi hija caminara, o sea, pues no es lógico de que mi hija se bajó de la cuna y se metió al closet, no, porque no caminaba, ella apenas se sostenía, se paraba y se sostenía, ella tenía unos 8 o 9 meses. Entonces ya el padre dijo, no, no se puede esperar más, hay que buscar entonces con desconocidos los padrinos y todo eso. Pues se organizó un bautizo express porque estaba pasando con la niña. Lo que me hacía a mí también me estaba ya dejando los nervios de punta, me estaba enloqueciendo y todo eso. Bueno, decía, interrumpiendo un poquito antes de llegar al bautizo, una persona me dijo, no, que esas entes hay que insultarlos. Entonces trátelo mal, insúltelo y verá que se va. Pues sí, yo un día desesperada, yo, ay, qué papá, qué bandido, bueno, toda la grosería lo grité, mejor dicho. Y él sí parece que se ahuyentó, pero 2 noches nada más, o sea, 2 días que yo no sentí nada, estuve tranquila, feliz, pero cuando él reapareció como a fuerza, o sea, ya en el día, antes era solo de noche que hacía sus travesuras, porque era como un niño, y ya empezó de día también. Y ya con más confianza, digamos, el control del televisor yo lo ponía sobre la cabecera de mi cama y cambiaba el canal y volvía y lo colocaba ahí. En ese tiempo se usaban los controles con velcro, ¿no? Un forrito que tenía velcro. Y él, estando yo ahí despierta viendo televisión y me movía el velcro, como si le abriera y lo cerrara. Y obvio, ya estaba como yo medio acostumbrándome, pero igual le da uno palpitaciones, le da como una taquicardia. Y cuando yo fui a coger el control, me lo corría. O sea, yo ya veía los movimientos totalmente despierta, totalmente, o sea, a cualquier hora del día. Ya daba miedo, la verdad que sí, daba terror. Entonces el bautizo se organiza, vamos viajando ese día, 6 de la mañana, salimos de Tuluá Valle a Cali a recoger unos familiares del papá de mi hija. Me quedan 2 minuticos, Vela, porfa. Dale, resumo. Y el bautizo era en Buga. Pasando por Buga, voy con mi hija dormida en el asiento de atrás del carro y el vestidito del bautizo a un lado. Pues, ¿qué pasó? Tuvimos un accidente trágico, terrible, que yo estuve a punto de morir, perforación de hígado, vértebras cervicales, todo eso. Mi niña se salvó de milagro, en ese momento yo justo la acababa de coger, hubo una persona que falleció, fue terrible. Y todo supuestamente por el bendito ente, duende o como se quiera llamar. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.